Saludo, Principios de Economía, conformado por Judy Viviana Cortés Vargas, Lady Tatiana Giraldo Giraldo y quien les habla, Luisa Fernanda Gil Ocampo. La política fiscal es la herramienta con la que el Estado maneja sus ingresos y gastos públicos, con el objetivo de influir en la economía del país. Se basa en el uso radical de tesoro público para alcanzar metas como la estabilidad económica, el crecimiento del empleo y el control de la inflación. Como objetivo principal tenemos facilitar e incrementar el buen desempeño de la economía de un país con el fin de lograr aspectos como un crecimiento económico, una inflación estable y bajos niveles de desempleo, entre otros. Unida a esto, busca evitar grandes fluctuaciones y desequilibrios en la economía. Tenemos dos tipos de política fiscal. Está la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. Cuando hablamos de la expansiva, se aplica en momentos de recesión o crisis económica. El Estado reduce impuestos e incrementa el gasto público para estimular el consumo y la inversión, impulsando así la economía. Cuando hablamos de la política contractiva, esta se implementa cuando hay sobrecalentamiento económico e inflación elevada. El Estado reduce el gasto público o aumenta impuestos para frenar el exceso de consumo y estabilizar los precios. Cordial saludo, Judy. En cuanto a la economía informal, de acuerdo con varios autores, esta es informal porque es un ítem importante donde las pequeñas microeconomías les resulta muy costoso cumplir con todos estos requerimientos tributarios y en ocasiones esto es lo que los lleva a evadir impuestos porque los lleva a tomar una decisión entre subsistir o pagarle al Estado. Entonces, para que el país experimente como un alto crecimiento económico, ese régimen tributario debe ser lo más simple posible y con unas tasas de impuestos más bien moderadas. Entonces, eso nos lleva a cuestionarnos en qué consiste el gasto público y cuáles son esas fuentes de los ingresos del Estado. Es como ese conjunto de recursos financieros que el Estado utiliza como para cumplir todas sus funciones, pero también como promoviendo garantizar esa seguridad, lo que es el desarrollo económico, el ingreso y también proteger como a los ciudadanos más vulnerables, porque a mayor número de funciones estatales, ese gasto público será reducido. ¿Cómo se obtiene? Con unos impuestos como el IVA, el impuesto de renta y otros tributos que pagan los ciudadanos y las empresas, también esas rentas de propiedad, todo lo que se refiere a esos ingresos provenientes de las empresas públicas, las transferencias, esos recursos que recibe el gobierno desde entidades y también ese endeudamiento, porque esos recursos que el Estado toma prestados, ya sea de manera interna o externa. Entonces, hay que prever un equilibrio entre ese gasto y entre el ingreso también. Hay que cuestionarnos en qué consiste el déficit fiscal, porque ocurre cuando los gastos del Estado empiezan a superar los ingresos, cuando el gobierno gasta más de lo que recauda y no se puede como cubrir esa diferencia, generalmente recurre en ese endeudamiento. Eso es lo que lleva a las reformas tributarias, a los recortes en el presupuesto. Entonces, en conclusión, no se puede gastar más de lo que se recibe como ingresos. Buenas noches, Lady Tatiana Giraldo Giraldo. ¿En qué consiste el superávit fiscal? Consiste en que los ingresos de un gobierno son mayores que sus gastos en un periodo específico, generalmente un año fiscal. Esto significa que el gobierno tiene más dinero disponible para gastar que el que necesita para financiar sus operaciones y obligaciones. Proceso del desglosado. Primero, el gobierno analiza cómo está la economía del país. Después, decisión del tipo de política fiscal, según el diagnóstico, el gobierno decide entre política fiscal expansiva o política fiscal contractiva. También está el uso de herramientas fiscales. El gobierno usa dos herramientas principales, que es el gasto público e impuestos.
tenemos la recaudación de impuestos, el gobierno reparte el dinero en inversiones, en funcionamiento, sueldos y pago de la deuda. Se evalúa si lo recaudado cubre gastos, que es el superávit fiscal de ingresos, gastos y déficit fiscal. Y por último, efectos en la economía. ¿Por qué motivo debería pagar los impuestos? Los impuestos no son una obligación legal, sino también una responsabilidad social gracias a los impuestos. Uno, el Estado puede funcionar con este dinero, el gobierno puede ofrecer servicios como salud, educación, seguridad, transporte, ayudas a los más necesitados y muchos más. La empresa también se beneficia de eso. Las carreteras por donde transportan el calzado, la policía que cuida el negocio, los servicios de energía y agua que se usa. Todo esto se mantiene en parte con lo que nosotros y otras personas pues pagan los impuestos. ¿Por qué motivo debería pagar los impuestos? Pagar cumplidamente evita sanciones y mantiene en regla todo ante la ley, lo cual permite acceder a créditos, participar en contratos con el Estado y crecer como empresario. Es una forma de construir un país. Cuando todos cumplimos, el Estado tiene más recursos y no necesita endeudarse tanto. Eso ayuda a mantener la economía más estable y a que haya mejores oportunidades para todos. Muchas gracias.